Buenas tardes amigos de YouTube, estamos en su canal Matemáticas Doris presentándoles el video de la semejanza. Mi nombre es Carlos y yo les acompañaré a lo largo de este barco del aprendizaje en donde podremos comprender y poder poner en práctica la semejanza en las figuras geométricas. Comenzamos. Vamos a hablar de la semejanza. La semejanza en los polígonos habla de que éstas pueden tener la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. En la semejanza, los ángulos deben de ser iguales y los lados deben de ser proporcionales, como se puede apreciar en los ejemplos. En el primer ejemplo, la bandera grande mide 15 unidades y 10 unidades en esta parte. La bandera chica es proporcional, dado que este lado mide 5 y 5 es la mitad de 10. El lado superior mide 7.5, que es la mitad de 15, por lo cual se puede decir que la bandera chica es proporcional a la bandera grande y viceversa, por lo cual se considera que estas figuras son semejantes. Ahora pasemos al segundo ejemplo. Aquí la flecha número 1 tiene 8 unidades de medida en este lado y en este lado. Ahora la flecha número 2 tiene 16 unidades de este lado y 16 unidades de este otro lado. Aquí se varía la posición, pero en la semejanza esto no importa, siempre y cuando se cumpla con que los ángulos son iguales, lo cual podemos apreciar, y que sus lados son proporcionales. Este es la mitad de esta flecha y por lo tanto esta flecha es el doble de esta. Y hasta aquí la definición de semejanza. Ahora vamos a hablar de dos conceptos que son esenciales para comprender el tema de la semejanza, los cuales son congruencia y semejanza. Semejanza ya lo explicamos anteriormente, pero vamos a ampliarlo un poco más. Primero, ¿qué es congruencia? La congruencia se refiere a que en las figuras los lados tienen que ser exactamente iguales y los ángulos, por lo tanto, igual, como se puede apreciar en el ejemplo. Si aquí en este primer triángulo yo tengo 12 centímetros, para que el otro triángulo sea congruente, debe de tener 12 centímetros igualmente. Si esta medida fuera cambiada, entonces significa que los triángulos ya no son congruentes. Ahora vamos con la semejanza. Estos triángulos son semejantes porque ya explicamos la relación de semejanza. Este lado mide 15 y este lado mide 10. La base mide 17, la base mide 11.33. Estos guardan una relación de proporcionalidad, por lo cual son semejantes. Ahora, ¿cómo escribo en una fórmula que estos dos triángulos son semejantes? Pues tomo las letras de los vértices, que es A, B, C, y escribo el triángulo. Esto se lee triángulo ABC. Este símbolo que tenemos aquí es el símbolo que significa semejanza. Entonces, hasta aquí podemos leerla como triángulo ABC es semejante a, y ahora colocamos las letras de los vértices del segundo triángulo, por lo que se lee triángulo ABC es semejante a triángulo A'B'C'. Hasta aquí con congruencia y semejanza. La semejanza, como cualquier principio matemático, cuenta con ciertos teoremas que lo fundamentan. Hay un teorema básico que nos dice: toda recta paralela a uno de los lados del triángulo determina un triángulo semejante al dado. Hay ciertos casos de semejanza de los triángulos en los cuales se aplican los teoremas. Hay tres teoremas, los cuales explicaré a continuación. El primero se llama teorema ángulo y se refiere a que para que dos triángulos sean semejantes tienen que tener dos ángulos iguales. Como podemos ver aquí, este ángulo del triángulo pequeño es igual a este del triángulo grande. Al mismo tiempo, este ángulo de aquí arriba es el mismo tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande, lo cual significa que son iguales, por lo cual se cumple el criterio y este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande.
Ahora vamos con el segundo teorema. Se llama lado, ángulo, lado. Y como su nombre lo dice, tiene que haber dos lados proporcionales y un ángulo congruente para que el triángulo sea semejante. Como podemos ver aquí, este lado del triángulo pequeño es proporcional a este lado del triángulo grande. ¿Por qué? Porque es como si fuera una extensión. Tienen cierta relación. Lo mismo este lado, el que está marcado con azul. Ahora, hablando del ángulo, este ángulo es el mismo tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande, por lo cual significa que es congruente y se cumple el criterio. Ahora vamos con el tercer teorema. Se llama lado, 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 y al igual que los otros, como su nombre lo indica, se refiere a que los tres lados deben de ser proporcionales. Como podemos observar, este lado es proporcional a este del triángulo grande y este lado proporcional a este. Las bases son proporcionales, por lo cual este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Hasta aquí terminamos con los teoremas. Proseguiremos a realizar algunos ejercicios de semejanza para que quede más claro el tema. Tenemos esta figura y como pueden ver, aquí hay dos triángulos. Bueno, primero hay que determinar con qué teorema está trabajando. Lo primero que yo a simple vista puedo observar es que este ángulo es congruente con este. Entonces sabemos que hay un ángulo congruente. También puedo ver que este lado guarda cierta relación con este y por tanto este igual con este. Entonces sabemos que el criterio es lado, ángulo, lado. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema? Esto es muy fácil. Si extrapolamos este triángulo encima de este, podemos ver que este lado queda justamente encima de este y este en este lado, por lo que podemos establecer una relación que nos dice: si 15 en el triángulo grande es igual a 10 en el triángulo chico, ¿cuánto medirá la base del triángulo chico si la base del triángulo grande mide 12? Y realizamos nuestra regla de 3. 12 por 10, 120. Entre 15. La base del triángulo pequeño mide 8. Ahora continuaremos con el segundo ejercicio. ¿Listo? En el ejercicio número 2 se nos presentan dos triángulos en una circunferencia. Vamos a realizar los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Este ángulo es congruente con este. Igual que en el ejercicio anterior, puedo ver que este lado es proporcional a este y este al otro. Es decir, si extrapolamos este triángulo encima de este, el lado marcado con 20 queda encima del 30 y este lado queda en el lado en donde no hay cantidad, por lo cual fácilmente resolvemos este problema con otra relación. Pero antes voy a anotar el criterio con el que estamos trabajando, que es lado, ángulo, lado. Ahora sí, continuamos con la relación. Si el triángulo grande en este lado tiene 30 y el triángulo chico en este lado tiene 20, entonces, ¿cuánto medirá la base del triángulo chico si el triángulo grande mide 40? Y hacemos nuestras operaciones. 40 por 20 es 800. Entre 30, la base de este triángulo es igual a 26.66 periódico. Ahora continuaré con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio se nos presenta en forma de problema y nos dice que una persona, para medir el ancho AC de un río, tomó las medidas indicadas en esta figura. Es decir, AC es perpendicular a AD y DD es perpendicular a DE. Si el segmento AB mide 8 metros
y el segmento BD mide 6 metros y también el segmento DE mide 12 metros, ¿cuánto medirá la anchura del río? Vamos a proseguir viendo qué teorema utilizamos. Al igual que en los ejercicios anteriores, vemos que aquí hay un ángulo que es igual, que es congruente, y también a simple vista se observa que los lados son proporcionales, por lo cual estamos usando, como en todos los ejercicios, el teorema lado-ángulo-lado. Y al igual que en los anteriores, es hora de establecer una relación. Si en este triángulo la base mide 8 metros y en el otro mide 6 metros, ¿cuánto medirá la altura de este triángulo si en la otra altura mide 12 metros? Y entonces hacemos nuestras multiplicaciones y nuestra división. 8 por 12, 96. Entre 6, 16. Entonces, el río mide de ancho 16 metros. Continuaremos con el cuarto y último problema. Ahora para variarle un poco, en el cuarto ejercicio se nos presenta otro problema diferente. Dice, tenemos una fuente luminosa que está colocada aquí y está a una distancia de 5 metros de un cuerpo de 150 centímetros de altura. Aquí está el cuerpo. ¿De qué tamaño proyectará su imagen en una pantalla colocada a 20 metros? Es decir, vamos a ver qué teorema está utilizando. Así, a simple vista, podemos ver que todos los lados del triángulo son proporcionales, por lo que está usando el teorema lado, lado, lado. Ahora, al igual que en los problemas anteriores, es solo cuestión de establecer una relación. Si la base de este triángulo grande que se forma es 20 metros y la base de este pequeño triángulo es 5 metros, ¿de cuánto será la altura del triángulo grande? Si esta altura es de 150 centímetros. Como estamos trabajando en metros, lo más conveniente es pasar esta unidad a metros. Entonces, 150 centímetros en metros es 1.5 metros. Por lo cual, 1.5 por 20, 30. Entre 5, la respuesta es 6. En 6 metros. Entonces, esto significa que la fuente luminosa proyectará la imagen del objeto que se encontraba aquí como si tuviera una altura de 6 metros. Hasta aquí termina el tema de la semejanza. Espero que no les haya quedado ninguna duda. Si tienen alguna pueden ponerla en los comentarios. Agradezco su atención y me despido. Hasta la próxima.